Imagina vivir en un hogar donde la protección espiritual es débil, donde las energías negativas pueden entrar sin resistencia, sin un crucifijo, sin un símbolo sagrado que actúe como un escudo. Las puertas quedan abiertas a influencias que ni siquiera somos capaces de percibir. ¿Alguna vez has sentido que hay algo extraño en tu casa? Una sensación de inquietud, de tensión en el ambiente, de noches en las que el descanso parece imposible. Tal vez no sea casualidad. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la manera en que ves la protección espiritual dentro de tu hogar. El Padre Pío, uno de los santos más extraordinarios de la Iglesia Católica, advirtió en múltiples ocasiones sobre lo que ocurre en los hogares donde no hay un crucifijo. No se trata de superstición, sino de una realidad espiritual que muchas personas ignoran hasta que ya es demasiado tarde. La presencia o ausencia de un crucifijo en el hogar puede marcar la diferencia entre un refugio de paz o un espacio vulnerable a influencias invisibles. ¿Y si te dijera que hay algo más que simples creencias detrás de esto? Desde hace siglos, la Iglesia ha reconocido el poder del crucifijo como un sacramental, un escudo de protección espiritual. Pero cuando no está presente en un hogar, los efectos pueden ser alarmantes. Lo que el Padre Pío advirtió sobre los hogares sin crucifijo. El Padre Pío tenía la capacidad de percibir la luz espiritual en los lugares donde se encontraba. A menudo describía cómo algunas casas parecían estar cubiertas por una sombra, como si faltara algo esencial para la paz y la protección de la familia. En sus relatos mencionó que muchas veces podía notar una sensación de pesadez en los hogares donde no había un crucifijo. Uno de los casos más impactantes ocurrió cuando una familia acudió a él desesperada. Llevaban meses enfrentando problemas inexplicables, peleas constantes, enfermedades recurrentes y una sensación de miedo sin razón aparente. Al escuchar su historia, el Padre Pío les hizo una simple pregunta: ¿tienen un crucifijo en casa? La respuesta fue no, ninguno. No había ni un solo crucifijo en su hogar. Entonces, el santo les explicó que la falta de este símbolo no solo los privaba de su poder protector, sino que además los dejaba expuestos a fuerzas que buscan debilitar el espíritu humano. Un hogar sin un crucifijo es como una ciudad sin murallas, les dijo. Siguiendo su consejo, la familia colocó un crucifijo en cada habitación y comenzó a rezar juntos. Poco a poco, la atmósfera cambió. Las peleas cesaron, la armonía regresó y la sensación de inquietud desapareció. ¿Fue coincidencia? Para el Padre Pío, no lo era. Los efectos invisibles de no tener un crucifijo en casa. Cuando el crucifijo falta en un hogar, también falta un recordatorio visible de la fe y la protección divina. Según el Padre Pío, la ausencia de este símbolo sagrado hace que el hogar sea más vulnerable en varios niveles. Falta de paz espiritual. Las familias sin un crucifijo en casa suelen notar más conflictos, tensiones y desarmonía. La presencia de la cruz no solo nos recuerda el sacrificio de Cristo, sino que también ayuda a crear un ambiente de paz y unidad, mayor influencia de energías negativas. El Padre Pío hablaba de cómo el crucifijo irradiaba una luz especial que alejaba las influencias oscuras. Sin esta protección, es más fácil que el hogar se llene de angustia, ansiedad o desesperanza. Aumento de dificultades inexplicables. Muchas personas han notado que, en ausencia de un crucifijo, los problemas parecen multiplicarse. Enfermedades repentinas, obstáculos constantes y un sentimiento de opresión pueden ser señales de que falta esta defensa espiritual. Desconexión con la fe. La cruz es un símbolo de amor, sacrificio y redención. Sin ella, es más fácil olvidar el propósito de nuestra vida espiritual
y caer en la rutina sin darle importancia a la oración o a la conexión con Dios. Uno de los relatos más impactantes del Padre Pío sobre este tema sucedió con una viuda que acudió a él porque sentía que su casa estaba llena de sombras. No podía dormir en paz, sentía presencias extrañas y su salud estaba deteriorándose rápidamente. El santo le preguntó nuevamente: ¿dónde está tu crucifijo? La mujer confesó que nunca había tenido uno en su hogar. Entonces pon uno y reza cada día frente a él, le dijo el Padre Pío. La viuda siguió su consejo y en poco tiempo la sensación de opresión desapareció. Sus noches volvieron a ser tranquilas y su ánimo mejoró. ¿Qué puedes hacer si no tienes un crucifijo en casa? Si después de escuchar todo esto te das cuenta de que en tu hogar no hay un crucifijo, hoy es el momento de cambiar eso. El Padre Pío enseñaba que no basta con tener uno. Debe estar colocado en un lugar de honor, bendecido y venerado con fe. Por favor, si tienes fe en el Padre Pío, demuéstralo. Suscríbete ahora mismo y deja tu comentario más abajo para hacérnoslo saber. Los lugares más recomendados para poner un crucifijo son en la sala principal, para que todos los miembros del hogar lo vean y recuerden su protección. En el dormitorio, sobre la cabecera de la cama, para recibir su bendición durante el descanso. En la entrada de la casa, como un escudo espiritual que protege el hogar desde el momento en que alguien cruza la puerta. Pero más allá de colocarlo, lo más importante es darle el valor que merece. Un crucifijo no debe ser solo un objeto decorativo, sino un símbolo vivo de nuestra fe y nuestra conexión con Dios. El Padre Pío recomendaba también algunas prácticas diarias para aprovechar el poder del crucifijo en casa. Bendecirlo con agua bendita regularmente. Rezar al menos una oración diaria frente a él. Enseñar a los niños a persignarse y a orar con devoción ante el crucifijo. Hacer un acto de consagración del hogar, entregando la casa y la familia a la protección de Cristo. No se trata solo de tradición, sino de una verdadera defensa espiritual. Los hogares donde se honra el crucifijo con fe y devoción son hogares llenos de luz, paz y bendiciones. Reflexiona, ¿hay un crucifijo en tu hogar? Piensa en tu casa por un momento. ¿Sientes que hay paz? ¿O hay conflictos y tensiones frecuentes? El Padre Pío decía que muchas veces no nos damos cuenta de la falta que nos hace hasta que comenzamos a vivir con su presencia activa. Si no tienes un crucifijo en casa, hoy puede ser el día en que tomes la decisión de colocar uno y empezar una nueva etapa espiritual. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que no tener un crucifijo en casa no es solo una cuestión de decoración o tradición, sino un asunto de protección espiritual. Como enseñaba el Padre Pío, cuando falta este símbolo sagrado, el hogar queda vulnerable a muchas influencias negativas que pueden afectar la paz, la armonía familiar e incluso la salud espiritual de quienes viven en él. Pero, ¿qué sucede realmente cuando un hogar no tiene un crucifijo? El Padre Pío nos dejó advertencias claras sobre esto. Un hogar sin crucifijo, un espacio sin defensa espiritual. El Padre Pío solía decir que un hogar sin un crucifijo es como un barco en medio de la tormenta sin timón. En sus experiencias espirituales, relató que podía notar cuando una casa carecía de protección. El ambiente era más denso, los problemas parecían multiplicarse y la tranquilidad era casi inexistente. Uno de los casos más impresionantes ocurrió con una mujer que acudió desesperada al Padre Pío porque en su casa sucedían cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin explicación, se escuchaban ruidos inexplicables por las noches y la familia sufría de pesadillas constantes. Cuando el santo la escuchó, le hizo la misma pregunta que hacía en estos casos. ¿Tienes un crucifijo en tu casa? La mujer negó con la cabeza.
Entonces pon uno inmediatamente, reza frente a él y pídele al Señor que proteja tu hogar, le dijo el Padre Pío con firmeza. La mujer siguió su consejo, colocó un crucifijo bendecido en cada habitación y comenzó a orar con fe. En pocos días, todo volvió a la normalidad. El miedo desapareció, los ruidos cesaron y el hogar recuperó la paz. ¿Casualidad? No para el Padre Pío. Él sabía que la presencia del crucifijo no solo es un recordatorio de la fe, sino una verdadera barrera contra cualquier influencia negativa. Los efectos invisibles de no tener un crucifijo en casa. El Padre Pío explicaba que cuando un hogar carece de un crucifijo, es más vulnerable a ciertas situaciones que pueden afectar la vida de quienes lo habitan. Algunas de estas consecuencias pueden ser sutiles, mientras que otras pueden volverse evidentes con el tiempo. Aquí te compartimos algunas de las advertencias que el santo mencionó sobre los hogares sin crucifijo. Mayor tensión y conflictos familiares. Los hogares donde falta un crucifijo suelen ser propensos a discusiones, malentendidos y divisiones constantes. No es solo una cuestión de carácter o de circunstancias, sino una falta de protección espiritual que puede abrir la puerta a la discordia, ambiente cargado y sensación de pesadez. El Padre Pío decía que hay lugares donde el aire parece más pesado, donde la gente se siente inquieta o con una sensación de opresión sin saber por qué. Esto puede ser una señal de que el hogar carece de protección espiritual. Mayor vulnerabilidad ante influencias negativas. Sin un crucifijo que actúe como un escudo espiritual, el hogar es más propenso a ser afectado por energías externas que pueden alterar la paz y la estabilidad de la familia. Desconexión con la fe. La ausencia del crucifijo en un hogar también puede traducirse en una falta de devoción, menos oraciones y una pérdida gradual del sentido de lo sagrado en la vida cotidiana. Testimonios impactantes sobre lo que sucede sin un crucifijo en casa. El Padre Pío conoció numerosos casos de personas que vivían en hogares sin crucifijos y enfrentaban situaciones difíciles hasta que decidieron incorporar este símbolo sagrado en sus vidas. Caso 1. La familia que vivía en constante conflicto. Una familia acudió al Padre Pío pidiendo consejo porque en su hogar siempre había peleas. Los hijos no respetaban a los padres, los esposos discutían sin razón y la tensión era insoportable. El santo les preguntó si tenían un crucifijo en casa. La respuesta fue no. Siguiendo su consejo, colocaron un crucifijo bendecido en cada habitación y comenzaron a rezar frente a él. En pocas semanas, la atmósfera cambió por completo. Las peleas cesaron, la familia se volvió más unida y la armonía fue restaurada. Caso 2. El empresario que estaba al borde de la ruina, un hombre de negocios, sufría una mala racha financiera y emocional. Nada en su empresa parecía funcionar, su salud se deterioraba y su vida personal era un desastre. Desesperado, viajó a ver al Padre Pío. El santo lo escuchó y le dijo: «Pon un crucifijo en tu oficina y pídele a Dios que guíe tu camino». El hombre lo hizo sin dudar. Colocó un crucifijo en su escritorio y empezó a rezar frente a él cada mañana. Poco a poco, su situación comenzó a mejorar. Los negocios repuntaron, su salud se estabilizó y la serenidad regresó a su vida. Caso 3. La viuda que sufría una tristeza inexplicable. Una mujer que había perdido a su esposo cayó en una profunda depresión. Sentía que su hogar estaba vacío, sin vida y no podía encontrar consuelo. Cuando el Padre Pío le preguntó si tenía un crucifijo en su hogar, ella admitió que nunca había tenido uno. Siguiendo su consejo, colocó un crucifijo en la sala de su casa y en la habitación donde solía sentarse con su esposo. Poco a poco, comenzó a encontrar paz, consuelo y un nuevo propósito en la vida. ¿Qué hacer si no tienes un crucifijo en casa?
Si después de todo esto te das cuenta de que en tu hogar no hay un crucifijo, hoy es el momento de cambiarlo. El Padre Pío nos enseñó que no importa cuán grande o costoso sea, lo importante es que sea bendecido y colocado con fe. Coloca un crucifijo en la sala principal, el dormitorio y la entrada de la casa. Haz una oración diaria frente a él. Bendícelo con agua bendita regularmente. Consagra tu hogar a la protección de Dios. No esperes a que los problemas aumenten para tomar esta decisión. Un crucifijo en casa es una defensa poderosa, un símbolo de amor y redención que nos recuerda que nunca estamos solos. Reflexiona. ¿Tienes un crucifijo en casa? Observa tu hogar con atención. ¿Hay paz o sientes que algo falta? El Padre Pío decía que muchos no se dan cuenta de la falta que les hace hasta que comienzan a vivir con su presencia activa. Si aún no tienes un crucifijo en casa, hazlo parte de tu vida hoy mismo. Y si ya lo tienes, asegúrate de que ocupa el lugar de honor que merece. Imagina que en este momento tu hogar puede estar expuesto a influencias espirituales que ni siquiera puedes percibir. Tal vez lo has sentido en la tensión inexplicable que a veces llena el ambiente, en los conflictos que surgen de la nada, o en la sensación de pesadez que invade el espacio sin razón aparente. Lo que el Padre Pío enseñó sobre la importancia del crucifijo en casa no era una simple tradición, sino una verdad profunda que separa a quienes viven bajo la protección divina de aquellos que, sin saberlo, han dejado su hogar sin defensa espiritual. Si no tienes un crucifijo en casa, lo que estás por descubrir te hará reflexionar sobre los efectos invisibles que esta ausencia puede tener en tu vida. El Padre Pío explicaba que un hogar sin crucifijo es como una fortaleza sin murallas, vulnerable a cualquier influencia externa que busque alterar la paz y la armonía de la familia. En su experiencia, aquellos que no tenían un crucifijo en su hogar a menudo enfrentaban más dificultades en su vida diaria, desde problemas emocionales hasta enfermedades inexplicables y conflictos constantes. No es solo un símbolo, sino un canal de gracia que irradia bendiciones sobre quienes lo veneran con fe. Sin embargo, muchas personas pasan por alto esta verdad hasta que comienzan a notar los efectos de su ausencia. A lo largo de su vida, el Padre Pío recibió innumerables testimonios de personas que tras vivir sin un crucifijo en casa experimentaban problemas recurrentes sin una explicación lógica. Una familia le relató cómo, desde que se mudaron a una nueva casa, sus noches se llenaron de insomnio, discusiones y una sensación de inquietud que no podían explicar. Cuando acudieron al Padre Pío, él les hizo una pregunta clave: ¿han colocado un crucifijo en su hogar? La respuesta fue no. Siguiendo su consejo, eligieron un crucifijo, lo hicieron bendecir por un sacerdote y lo colocaron en un lugar de honor dentro de su casa. En cuestión de semanas, la tensión desapareció y la armonía regresó a su hogar. Para ellos, esto fue una confirmación de lo que el santo les había dicho: donde falta la cruz, también falta la paz. El Padre Pío insistía en que la protección espiritual de un hogar no depende únicamente de la voluntad de sus habitantes, sino de la presencia visible de los signos sagrados que fortalecen su fe. Contó la historia de una mujer que había sufrido constantes episodios de miedo durante la noche. Sin explicación alguna, se despertaba sintiendo una presencia extraña y una presión en el pecho que la paralizaba. Cuando consultó al Padre Pío, él le preguntó si tenía un crucifijo en su dormitorio. Ella respondió que nunca había pensado en ello, ya que siempre había considerado la fe como algo personal y no algo que debía manifestarse a través de objetos. El Padre Pío le recomendó que colocara un crucifijo sobre la cabecera de su cama y que antes de dormir realizara una breve oración pidiendo la protección divina.
La mujer siguió el consejo y nunca volvió a experimentar aquella sensación aterradora. Un hogar sin un crucifijo no solo es un espacio vacío de símbolos sagrados, sino que también se convierte en un lugar donde la presencia de Dios es menos recordada. El Padre Pío enseñaba que en tiempos de crisis y dificultades es más fácil caer en la desesperación cuando no hay un recordatorio constante de la fe. Muchos de sus seguidores le contaron cómo, tras colocar un crucifijo en sus hogares, comenzaron a sentir una paz inexplicable, como si algo invisible estuviera protegiéndolos y guiándolos en su día a día. Para el Padre Pío, esto no era coincidencia, sino la manifestación de una verdad espiritual. Cuando el crucifijo está presente y se venera con fe, actúa como un canal de gracia que transforma el ambiente de un hogar. Quienes han vivido sin un crucifijo en casa pueden no darse cuenta de cuánto lo necesitan hasta que lo colocan y experimentan el cambio en el ambiente. Un empresario que enfrentaba problemas constantes en su negocio le confesó al Padre Pío que sentía que todo lo que intentaba se volvía en su contra. A pesar de sus esfuerzos, nada parecía salir bien y su vida personal también estaba en crisis. El santo le preguntó si tenía un crucifijo en su oficina o en su hogar. Al responder que no, el Padre Pío le recomendó que consiguiera uno, lo bendijera y lo colocara en su escritorio, rezando cada mañana antes de comenzar su jornada. El hombre obedeció y con el tiempo comenzó a notar cambios sorprendentes. No solo su negocio empezó a recuperarse, sino que su actitud y su tranquilidad mental también mejoraron. Para él, la presencia del crucifijo se convirtió en un recordatorio de que nunca estaba solo y que Dios estaba guiando su camino. El Padre Pío no solo hablaba de la importancia de tener un crucifijo, sino de la manera correcta de venerarlo y usarlo como una herramienta de protección espiritual. No basta con colgarlo en una pared y olvidarse de él. Es necesario que sea un punto de referencia para la oración, un lugar donde la familia pueda reunirse para pedir la bendición de Dios y fortalecer su fe. El santo recomendaba que el crucifijo fuera colocado en un sitio visible y que al menos una vez al día se dedicara un momento para contemplarlo en silencio, recordando el sacrificio de Cristo y renovando la confianza en su amor infinito. Si en este momento te das cuenta de que en tu hogar no hay un crucifijo, no lo ignores. Es posible que la falta de paz, los problemas recurrentes o la sensación de vacío espiritual que experimentas tengan una solución más simple de lo que imaginas. El Padre Pío aconsejaba a todos los que acudían a él que nunca dejaran su hogar sin este símbolo sagrado, pues donde falta la cruz, falta también la protección divina. Si nunca has tenido uno, ahora es el momento de cambiar eso. Busca un crucifijo, haz que sea bendecido y colócalo en un lugar central de tu hogar. No esperes a que los problemas se acumulen para buscar la protección que siempre ha estado al alcance de quienes confían en Dios. Para quienes ya tienen un crucifijo en casa pero sienten que su hogar aún necesita más paz y protección, el Padre Pío recomendaba realizar una consagración especial. Esta consagración es un acto mediante el cual se entrega el hogar a la protección de Cristo, asegurando que cada rincón de la casa esté cubierto por su gracia. Para hacerlo, basta con reunir a la familia, encender una vela frente al crucifijo y hacer una oración de entrega, pidiendo que la casa sea un refugio de amor, paz y bendición. Si se hace con fe y devoción, los cambios pueden ser evidentes en muy poco tiempo. El Padre Pío decía que muchas veces las personas buscan soluciones complicadas para sus problemas cuando la respuesta está en lo más simple. Un crucifijo en casa no es solo un objeto, sino un recordatorio constante de que Dios está presente.
protegiendo y guiando a quienes confían en él. No permitas que la falta de este símbolo sagrado te prive de la paz y la protección que puede traer a tu vida. Si aún no lo has hecho, ahora es el momento de tomar acción y dar el primer paso para transformar tu hogar en un lugar de bendición y fortaleza espiritual. Si te gustó este video, puedes ver el que te aparece en pantalla. Y recuerda, si tienes fe en el Padre Pío, demuéstralo. Suscríbete ahora mismo y deja tu comentario más abajo para hacérnoslo saber.